Sed Ok, perfectos. Listo, sed muy chévere. perfectos es el título del tema de hoy. Sed perfectos. Y está bajo el versículo bueno, que lo leemos en Mateo 5:48, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios a nosotros nos llama, nos hace el llamado, ¿verdad? De ser perfectos, de cada día perfeccionar nuestro carácter, de cada día perfeccionar nuestra vida, de cada día perfeccionar nuestras acciones, nuestros pensamientos, cada cosa de nosotros, ¿verdad? Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él nos dio ejemplo, ¿verdad? Cuando Cristo vino a esta tierra, Él dio ese ejemplo de cómo deberíamos nosotros caminar en el transcurso de nuestra vida también. Solo que quizás muchas veces nosotros nos descuidamos esa parte, ¿verdad? Y hacemos todo lo contrario. Pero Dios hoy nos está haciendo ese llamado que dice, sed perfectos. Y para ello quiero entrar a un tema pues bastante importante que se nos habla sobre el origen del mal. Según el Espíritu de Profecía se nos menciona, ¿verdad? Cómo fue este origen del mal, dónde inició, cómo inició y por qué inició. Dice, es imposible explicar el origen del pecado como para dar una razón de su existencia. Sin embargo, puede entenderse lo suficiente con respecto a su comienzo y su situación final como para que resulten plenamente manifiestas la justicia y la benevolencia de Dios. Podemos entender, hermanos, cuál es el pecado, qué es el pecado, pero tal vez no podemos explicar su existencia. Muchas personas dicen, pero ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe el pecado? ¿Por qué si Dios es un Dios de amor, por qué permitió, verdad, que existiera el pecado? Es un misterio. Es un misterio en el cual no está en nuestras manos tal vez explicarlo o tenerlo claro, ¿verdad? Dice que el pecado es un intruso por cuya presencia no puede darse razón alguna. Excusarlo sería defenderlo. Si se pudiera encontrar una excusa por él, dejaría de ser pecado. Si se pudiera explicar o si se pudiera excusar, dejaría de ser pecado, ¿verdad? Entonces, aquí entramos en esta parte donde vemos que el pecado es pecado aún siendo el más pequeño, el más grande, lo que sea, siempre es pecado y no tenemos excusa nosotros para justificarlo, ¿verdad? Dice, Dios de ninguna manera se complace en una lealtad forzada y a todos concede libertad de elección con el fin de que puedan rendirle un servicio voluntario. Pero dice aquí, hubo uno que escogió pervertir esta libertad. El pecado se originó con uno que siendo el primero después de Cristo, había sido el más honrado por Dios. Entonces aquí podemos ver dónde se originó, ¿verdad? Y aquí todos conocemos esta historia según Ezequiel, donde nos menciona quién es este personaje, ¿verdad? Si pudieran allí ayudarme a buscar este versículo, ¿verdad? Esta cita bíblica que se encuentra en Ezequiel 28:6. Y si alguien tiene la Biblia por allí y puede darle lectura, les agradecería un montón. Ezequiel 28:6. Dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Solo Amén. el 6, ¿verdad? El 6. Vamos a leer también el 14 al 15. Muy bien. 28, 14 y 15. 28, 14 y 15. Dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Amén. Muchas gracias. Aquí podemos ver, ¿verdad? De quién se trata.
este personaje, ¿verdad? Sabemos de que se habla de este gran querubín protector, ¿verdad? Que estaba allí en el cielo, que era uno de los más importantes después de Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, dice que, pero hubo uno que escogió pervertir esta libertad. Dios a cada uno de nosotros, como decía, nos dio libre albedrío, ¿verdad? Para decidir entre el bien y el mal. Dice que Él no desea y Él no se complace en una lealtad forzada, como decía anteriormente. De ninguna manera se complace en una lealtad forzada. Cada uno de nosotros tenemos ese libre albedrío de servirle, sabiendo, conociendo el bien y conociendo el mal, conociendo en qué podemos equivocarnos y en qué no. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva que dice la exaltación del yo. Despertó presentimiento del mal en la mente de aquellos para quienes la gloria de Dios era suprema. Aquí vamos a empezar a ver unas características muy importantes en las cuales vamos a hablar de ello más adelante. Dice, la exaltación del yo es una de las primeras características. El Hijo de Dios presentó delante de él la bondad y la justicia del Creador y la naturaleza sagrada de su ley. Aquí podemos ver que Cristo quiso interceder ante Satanás para que él pudiese retroceder a lo que ya había cometido, pedir perdón a Dios, arrepentirse de lo que estaba pues intentando hacer, ¿verdad? Que era rebelarse contra Dios o que ya había hecho, que era rebelarse contra Dios. Cristo intentó interceder para que él regresara nuevamente a actuar como siempre lo había hecho. Pero la advertencia solo despertó resistencia, dice. Lucifer permitió que prevalecieran los celos contra Cristo. Pero la advertencia, dice, ¿qué pasó? Despertó resistencia en el corazón de Satanás. Dice que prevalecieron primeramente los celos contra el consejo que Cristo le estaba dando. El orgullo alimentó el deseo de supremacía. Los altos honores conferidos a Lucifer no despertaron un sentimiento de gratitud hacia el Creador. Él deseaba ser igual a Dios. Él deseaba ser igual a Dios. Así que en su relación con el pecado, Dios podía emplear solo la justicia y la verdad, mas Satanás podía usar lo que Dios no podía, la adulación y el engaño. Hermanos, qué importante. Y aquí vamos a analizar estas características. Y yo las puse como características satánicas, porque salieron del corazón de quién? De Satanás, ¿verdad? ¿Cuáles son esas características? El orgullo. Y ahora vamos a hacernos la pregunta, ¿hay orgullo en nuestra vida? ¿Hay orgullo en nuestro corazón? ¿Hay tal vez sed de poder? ¿Hay envidia en nuestra vida? ¿Hay envidia en nuestro corazón? ¿Hay celos en nuestros corazones? El enaltecimiento de nosotros mismos. ¿Hay adulación? ¿Será que nosotros adulamos a otros o deseamos que nos adulen a nosotros? ¿Qué pasa cuando una persona tiene una de esas características? Hermanos, yo siento que, como decía el pastor el viernes pasado, una cosa te falta. ¿Qué es esa cosa que nos está faltando? ¿Será que será alguna de esas características que hay en nosotros? Y es allí donde nosotros debemos autoevaluarnos. Me gusta mucho esta palabra porque nos hace como el llamado de examinar, de, de hacer un reseteo en nuestra vida para poder ver qué hay en nosotros. Ese análisis, ese escaneo en nosotros para poder ver qué hay dentro de mí. ¿Cómo estoy actuando yo? ¿Será que estoy actuando con orgullo, con envidia, con celos, con enaltecimiento, con adulación? ¿Qué hay en mí realmente? Y aquí podemos ver, dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice que cuando Cristo venga, nuestros cuerpos viles serán transformados, hechos semejantes a su cuerpo glorioso, pero el carácter vil no será santificado entonces. La transformación del carácter debe ocurrir antes de su venida. Por eso Dios nos dice, sed perfectos como vuestro Padre. Sed perfectos como vuestro Padre.
Nuestra naturaleza debe ser pura y santa. Debemos tener el sentir de Cristo para que podamos contemplar con placer su imagen reflejada en nuestras almas. Así que, hermanos, si queremos tener, limpiarnos de ello, tenemos que deshacernos de cada una de estas cosas, del orgullo, de la envidia, de los celos, de tantas cosas que podemos tener en nuestro corazón aún. Entonces dice, la transformación debe ocurrir antes de su venida. En Génesis 5:24 nos da el ejemplo de cómo Enoc tuvo un carácter noble. Nos menciona de la historia de Enoc, la vida y el carácter de Enoc que fueron tan santos que pudo ser trasladado sin ver muerte. Representa la vida y los caracteres de los que serán trasladados cuando Cristo venga, aquellos que no morirán, aquellos que no bajarán al sepulcro. Dice que Enoc representa a aquellos, ¿verdad? Pero para poder nosotros llegar a tener eso, tenemos que tener un carácter santo, un carácter purificado, un carácter donde se haya despojado del yo, donde se haya despojado de cada una de esas cargas que llevamos en nosotros. Dice, su vida fue lo que puede ser la vida de cada persona que vive cerca de Dios. Hermanos, qué bonito es cuando podemos sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Qué bonito es cuando podemos sentir la paz de Dios en nuestros corazones. Cuando decimos, no importa las tormentas que estén a nuestro alrededor, no importa los problemas, las dificultades, lo que haya a nuestro alrededor, pero tener la paz de Dios en nuestra vida es lo más hermoso que puede haber. Entonces, qué hermoso es poder tener la presencia de Dios en nuestra vida y que Él siempre esté en nosotros, ¿verdad? Dice, pudiéramos recordar que no estuvo rodeado de influencias impías. Él también lo estuvo, incluso mucho más. Dice, la sociedad que lo rodeaba era tan depravada que Dios trajo un diluvio sobre el mundo para destruir a sus habitantes a causa de su corrupción. Hermanos, era igual o similar, o no sé cómo podría explicarlo, si tal vez más o menos, pero vivía también en medio de una sociedad impía, en medio de una sociedad corrupta. Hoy nosotros, por doquiera que vayamos, siempre va a haber maldad, siempre va a haber maldad. Y por eso nosotros dice que debemos permanecer firmes en lo que hemos creído, firmes en lo que podemos crear en nuestra vida, en los principios que hemos tenido desde nuestra niñez, en lo que se nos ha enseñado desde nuestra niñez, siempre creyendo en la palabra de Dios, o no necesariamente nuestra niñez, porque muchos que aquí quizás no hemos conocido la palabra de Dios desde nuestra niñez, pero sí desde el momento en que decidimos servir a Cristo. Entonces, cada uno de nosotros debemos seguir el ejemplo de Enoc. Dice que tuvo un carácter notable y la vida y el carácter de Enoc fueron puros ante la sociedad. Tal vez cuántos no se burlaban, cuántos no le decían, mire, pasa esto, ¿por qué hace esto? ¿Y por qué no hace esto otro? A nosotros también nos inducen quizás a hacer cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, pero Dios desea que seamos puros delante de Él. Sed pues perfectos como vuestro Padre. Dice que Enoc, José y Daniel dependieron de una fuerza que era infinita y este es el único camino seguro para los cristianos de hoy. ¿De quién entonces debemos depender nosotros? De Cristo, ¿verdad? Debemos depender de Dios, de ese poder infinito que viene del cielo y que nos extiende la mano para poder caminar seguros. Dice, debemos depender de ese poder, de esa fuerza infinita. Este es el único camino seguro, hermanos, para cada uno de nosotros. Es el único camino seguro para poder acercarnos a Dios, para poder caminar por este sendero firmes, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Y así mismo poder ser purificados, purificar nuestro carácter, nuestra mente y nuestro corazón. Estamos al borde de acontecimientos grandiosos y solemnes. La profecía se está cumpliendo. Las profecías se están cumpliendo letra a letra, palabra a palabra. Dice, la pregunta de cada uno debe ser, ¿de quién soy yo? ¿A quién le debo lealtad? ¿Está renovado mi corazón? ¿Está reformada mi alma, mi vida? ¿Están perdonados mis pecados? ¿Serán ellos borrados cuando venga el tiempo del refrigerio?
Hermanos, es allí donde nosotros más debemos preocuparnos hoy en día. ¿Cómo estoy yo hoy con Dios? ¿A quién le estoy dando lealtad? ¿A quién le debo yo lealtad? Quizás no tomamos mucho en cuenta, pero quizás en nuestra iglesia podemos notar o en el transcurso de la vida cristiana podemos notar que se condena eh, tal vez un pecado abierto como una caída en la moral, como que alguien robó, que alguien, ¿verdad? Esos son pecados que a la vista son terribles, pero ¿cuándo hemos visto que, que se condena o que se ha llamado la atención o que se ha excluido a alguien de la iglesia o que se ha, ¿cómo se podemos decir?, disciplinado a alguien por orgullo? ¿Cuándo hemos visto esto, verdad? No se ve, no se ve. ¿Por qué? Porque son pecados en los cuales nosotros tal vez ni cuidado les prestamos. Pero es allí, hermanos, donde debemos estar pendientes, porque una sola cosa nos puede faltar y puede ser esa. Tal vez esté nuestro corazón lleno de orgullo, lleno de rencor, lleno de resentimiento, lleno de cosas que nos apartan de Dios en vez de acercarnos a Él. Que Dios nos ayude a limpiarnos cada día, a purificarnos día a día y decirle, Señor, dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón hoy, dame un nuevo corazón mañana y todos los días de mi vida. Permíteme renovar mi corazón, mi carácter, mis pensamientos, hermanos, porque todo está aquí también en nuestra mente. Todo lo que hay en nuestra vida fluye de parte de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Nuestro corazón se llama, ¿verdad? Cuando hablamos de corazón estamos hablando de nuestra mente. ¿Qué hay allí? Que Dios nos ayude a limpiar esa basura que hay en nuestra vida. ¿Cómo pretendemos entrar al cielo? Es la pregunta que hay aquí. ¿Cómo pretendemos entrar al cielo, hermanos, si tenemos arraigado en nuestra vida orgullo, envidia, celos y todo esto, lo demás, el resentimiento y todas estas cosas? ¿Cómo pretendemos nosotros entrar al cielo así? La transformación del carácter debe ocurrir antes de su venida, lo recalco nuevamente. La transformación del carácter, de nuestra mente, de nuestro corazón, debe ser antes de la venida del Señor. No es que, bueno, viene el Señor y Él me transformará mi mente, mis pensamientos. No, hermanos, es hoy donde debemos nosotros luchar por estar bien con Dios, por estar a cuentas con Dios, dice en Isaías, vengan a mí, estemos a cuentas, ¿verdad? Vengan a mí, estemos a cuentas. Dice que Él nos limpiará nuestro pecado, puede ser rojos como la grana, pero Él nos limpiará. Él nos limpiará y nos permitirá ser puros delante de Él. Y recalco nuevamente, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser perfectos. Que el Señor nos ayude a caminar de acuerdo a la voluntad de Él, a purificar nuestra vida. Sé que cuesta desarraigar algo de nuestro corazón. Cuesta desarraigar algo que ya está allí por mucho tiempo. Cuesta desarraigar, quizás cueste lágrimas, quizás cueste mucho dolor en nuestro corazón, pero dice que debemos aprender a desaprender lo mal aprendido. Esta frase la aprendí a la hermana Fanny, que ella siempre menciona esto, aprender a desaprender lo mal aprendido. Debemos aprender a soltar, hermanos, también, aprender a soltar aquello que nos está apartando de Dios, que quizás nosotros digamos, no, pero yo lo controlo. No, tenemos que soltárselo en las manos de Dios. Soltémosle nuestros problemas, nuestras dificultades en las manos de Dios y Él obrará. Dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así que hermanos, soltémonos en las manos del Señor, aferrémonos a esa fuerza infinita que viene del cielo y así poder caminar seguros y poder soltar de nuestros corazones esas características que aparecieron en el corazón de Satanás. Así que el Señor nos ayude y que nos permita estar siempre de acuerdo a su voluntad. Amén.